Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios. Mira lo que es la lectura completa, corazón, para entregarte lo que es tu lectura bonus, el comercial completo también, mi querido Capricornio. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio. ¿Vale, corazón? El otro punto, Capricornio. No sé si tú habías visto la predicción que yo hice hace más de un mes sobre Argentina y mencioné que había visto lo que es a Milei. Pues ya, cariño, de verdad, ya se predijo, predicción realizada, ¿vale? Ya se cumplió. Para el grupo que me quiso quemar como Juana de Arco, es esto. Me decían de todo menos bonito. Corazón, parecía la Santa Inquisición. Esto parecía la Santa Inquisición, cariño. Capricornio, cariño. Lo vas a encontrar lo que es en las recomendaciones de este video, si quieres mirar lo que es ese video de la predicción que ya se cumplió, ¿vale? Muy bien. Antes de empezar, Capricornio, nos vamos a recargar de buena energía. También quiero decir que lo único que yo quiero es que Argentina vuelva a brillar como antes. Eso es lo único que yo quiero. Quiero que Argentina recupere otra vez su esplendor, cariño, porque se lo merecen, ¿vale? Nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien. ¿Sabes qué siento, Capricornio? Siento como que tienes una tristeza, pero es como que me dice Richard, me siento traicionado, traicionada, me siento engañado o simplemente también desplazado. Es como si hubieras visto con tus propios ojos, cariño, a dos personas. Es como que, ejemplo, a lo mejor tú me dices, Richard, yo sospechaba que mi pareja me engañaba, pero siempre me decía que no, y da la casualidad que hace unos días me he encontrado con ellos cara a cara, ¿vale? Le he encontrado a mi pareja con esa persona que yo sospechaba. O de repente tú te has divorciado de esa persona y da la casualidad que justo con la persona que tú sospechabas, ahora te enteras que son pareja. Ahora te enteras que inclusive tiene lo que es como una familia. Como que me dice Richard, todo este tiempo se negó, todo este tiempo me dijo que yo estaba loco, que yo estaba loca, que yo exageraba y mira, casualmente me entero que está con esa persona. Te sientes como un poco traicionado, Capricornio. Te sientes como un poco decepcionado. O de repente tú estabas saliendo con alguien y has visto algo, Capricornio, que te ha causado una impresión muy fuerte. Y siento que estás herido en tu amor propio, cariño. Es como si te hubieran dado lo que es una puñalada, corazón, en tu corazoncito. Siento esto, ¿vale? Muy bien. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo. Mi querido Capricornio, corazón, una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, cariño, ¿qué nos dicen? Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Siento, cariño, que muchos de vosotros de repente es como que te lamentas haberle dado tantas oportunidades. Siento que tú me dices, Richard, ¿cuánto tiempo de mi vida he perdido con esta persona? Porque la carta del 7 de copas, cariño, nos hablan de oportunidades, pero si te das cuenta, estas copas, cariño, estos cuencos, están invertidos. Y tú estás pensando, tú estás meditando, si en algún momento de repente esta persona fue sincero, fue sincera, si valoró tus sentimientos, si valoró de repente el tiempo que tú lo diste, etcétera, etcétera. Tienes la cabeza hecha un bombo en estos momentos, cariño, por lo que has visto, por lo que has escuchado o por lo que está pasando, ¿vale? Pero has tenido lo que es una impresión. Hay una impresión muy fuerte. Te voy a sacar lo que es signos, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Me sale lo que es tu signo, Capricornio.
Me sale otra vez Capricornio, estás lidiando con otro Capricornio. Me sale Cáncer, Virgo, cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la letra L, la letra T, la letra Z, la letra H. Y cierras otra vez con la letra Z, cariño. Estás con el zorro. Estás con el zorro. O son unos zorros. A lo mejor me dice Richard, son unos zorros, Richard. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Arriba los ánimos, cariño. Mira, si quieres que te diga algo y tómalo como un consuelo o como simplemente un consejo, aquí los que han perdido son ellos, no tú, Capricornio. ¿Sabes por qué? Porque tú has hecho las cosas con amor. Ellos no, cariño. Ellos nunca hacen las cosas con amor. Y como yo siempre digo, la cabra siempre tira para el monte. Y el karma existe, mi querido Capricornio. Lo que ese personaje te ha hecho a ti, y quizá de repente ellos sabiendo que estaban contigo, se lo van a hacer otra vez a su nueva pareja, a su nueva relación. Y no es porque a lo mejor Richard quiere el mal, no. Simplemente, cariño, la cabra siempre tira para el monte. Quédate como consuelo, cariño, que te has liberado o te vas a liberar de una persona que te estaba prácticamente cambiando tu esencia. Muy bien, vamos a ver. Carta guía, carta consejo del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, cariño. Purificación de sus chakras. Escucha. Para armonizar sus chakras, debe aprender a respirar correctamente. Para ello, dedique cada día unos instantes a la meditación. Cuanto más sosiegue su cuerpo físico, más capaz será de purificar adecuadamente sus chakras. Yo lo que pienso, mi querido Capricornio, inclusive de repente cuando tú has sido testigo de este suceso tan impactante, lo que es en tu vida, te has puesto mal. A lo mejor has estado con vómitos, dolor de cabeza, mareos, inclusive diarrea, cariño, ¿vale? ¿Qué se llama esto? Esto se llama mal de ojo, o simplemente cuando uno tiene lo que es un estrés muy fuerte, es importante hacerse una limpia, sacarse esa mala energía. Richard, ¿cómo lo puedo hacer? La limpieza del huevo, lo vas a encontrar lo que es en mi canal, es un video puntero. Y si puedes conseguir la piedra de alumbre, cariño, eso es mano de santo. Mano de santo, como decíamos cuando trabajaba de cocina. Eso es mano de santo, cariño. La limpieza de la lumbre, cariño, te limpia todo. Yo me voy a hacer otra vez. El año pasado colgué el video que está en el canal, que también es puntero. Tiene casi, creo que 250,000 visualizaciones, cariño. Me lo voy a volver a hacer otra vez, ¿vale? Al menos una vez al año, háganse la limpieza de la lumbre. Cariño, muy bien. Es muy importante porque siento que este suceso que ha pasado en tu vida te ha impactado tanto que está afectando a tu vida. Un efecto dominó. Problemas en el trabajo, con la familia, con tus hijos, con tu salud, etcétera, etcétera. Hazte una limpia, ¿vale? Has tenido una impresión muy fuerte, Capricornio. Siento un Sagitario muy fuerte también. Vamos a ver, cariño, la carta del 7 de copas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Empieza tu cambio, empieza tu liberación. ¿Ya ves qué siento, Capricornio? Yo siento como que, aunque sé que en estos momentos te duele, te afecta, cómo han sucedido las cosas, en lo más profundo de tu ser había como una vocecita interna que te decía: tienes que soltar esto, tienes que dejar a esta persona. Siento esto, ¿vale? No sé por qué siento, Capricornio, pero no tiene que ver nada con tu predicción, pero es que estoy escuchando voces. Ya cuando he empezado la lectura con los otros signos también, pero en tu signo lo escucho muy fuerte. No tiene que ver nada con tu lectura, ¿vale? Simplemente que pasa cuando pasa. Pero es como que va a pasar algo muy, muy impactante para la humanidad. Sí, y es como si me estuvieran diciendo ya. Pero bueno, es que yo mis predicciones lo hago con los sueños o cuando me revelan algo, pero estoy escuchando voces.
Estoy escuchando voces, pero no voces desagradables, no, como si fueran como una voz tierna, como susurros. Capricornio. Qué raro. Pero bueno, debe ser que algo va a pasar, ¿vale? Algo va a pasar en el mundo. Vamos a ver, saco más cartas, cariño. Y tenemos lo que es la carta del ermitaño. Yo lo que siento, mi querido Capricornio, yo siento que en base a tu liberación, cariño, porque si te das cuenta, este personaje suelta todo ya, suelta todo. Siento, cariño, que ellos luego te van a extrañar, porque está lo que es la carta del ermitaño. En estos momentos ellos, yo siento que están actuando con la cabeza caliente. En estos momentos ellos están actuando de una forma egoísta. Están actuando así, pero luego te van a extrañar, mi querido Capricornio, porque veo soledad, veo tristeza para ellos. ¿Voy a tomar mi agüita? Muy bien, yo veo tristeza, veo soledad para ellos, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me dicen los ángeles del amor. Algo está pasando, algo va a pasar en la tierra. Atentos, atentas, ya me lo dirás, algo va a pasar, porque en esta hora y media que estoy grabando otros signos también, estoy escuchando, algo va a pasar, ¿vale? Y es en tu signo que te lo estoy diciendo, por algo será. Vamos a ver, un mensaje de los ángeles del amor. Dice, codependencia. La dependencia afecta su vida amorosa, cariño. Yo siento, mi querido Capricornio, que muchos de vosotros quizás me dicen, Richard, hablarlo es fácil, pero en estos momentos me cuesta tanto olvidar a esta persona, me cuesta tanto pasar página. Es porque tienes un sentimiento de apego y poco a poco esta situación, cariño, va a ir pasando. Esto es normal. Esto es normal, Capricornio. A todos nos pasa. ¿Por qué? Porque te vuelvo a decir, tú has estado haciendo las cosas bien. Tú has estado entregando, cariño, amor verdadero. Ellos no. Ellos no. Entonces, por eso que tú tienes ese sentimiento de apego. Pero con el tiempo lo vas a superar. Ten paciencia, cariño. Con el tiempo te vas a recuperar, como el ave fénix. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tú me dices, Richard, yo me he llevado una decepción de mi hermano, de mi amigo, de mis primos, de mis padres. Y en estos momentos me siento solo, me siento sola. No sé qué hacer. Es normal, cariño, porque tú has estado haciendo las cosas bien, pero muy pronto te vas a liberar, ¿vale? Hazte la limpieza, corazón. Vamos a ver qué piensan ellos de todo esto, ¿vale? Vamos a ver qué piensan ellos de todo esto. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Siento un Sagitario muy fuerte, pero es que muy fuerte lo siento. Tenemos lo que es la carta del carro o la carta de la luna, cariño. Ellos saben que han hecho un mal, pero sin embargo, corazón, mira la mirada de esta persona. No lo quieren reconocer, cariño. Ellos saben, ellos tienen el alma negra, cariño. Son personas que en estos momentos no quieren reconocer. Quizá más adelante, pero ahora no. Y te están observando, están atentos o atentas los siguientes pasos que tú vas a hacer, cariño. Si tú de repente estás en un juicio, en un trámite o algo con estos personajes, cariño, ellos están atentos. Ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con tus proyectos, con tus sueños. Y tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas. Algunos de ellos, aunque no parezca, inclusive tienen miedo posiblemente perder mucho. Si a lo mejor de repente hay algo relacionado con la parte económica, tienen miedo. Si tú me dices, Richard, esto también puede estar relacionado con el trabajo, en la cual yo he tenido lo que es una discusión en el trabajo, en el proyecto, y en estos momentos pues me han echado y yo estoy lo que es en un juicio. Sí, ellos saben que van a perder. Ellos saben que van a perder, porque cierras con la carta de la Reina de Copas. Cierras. Y es el tarot de la New, cariño. El tarot de la New es más espiritual para personas que a lo mejor tienen algún tipo de daño. Ellos saben que van a perder, corazón. Tienen miedo, tienen miedo. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Un mensaje, corazón, para economía. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del Papa. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, viene lo que es un contrato o simplemente te
te vas a poner de acuerdo en un proyecto, en un sueño. O hay un reconocimiento. Sí, se cierra un ciclo, cariño. Cualquier documento, trámite o que te tengas que poner de acuerdo para que tu economía mejore o para que recibas dinero, se cierra ese ciclo. Quiere decir que entonces sale lo que es a tu favor. La carta de la luna, tienes que saber administrar tu dinero. La carta del diablo, cariño, y cierras con la carta de la rueda. Lo único que te dice, cariño, tienes que saber administrar tu dinero y no dudes, ¿vale? No dudes. Si tienes que cerrar ese ciclo ya para que tu economía mejore, hazlo, cariño, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver las características, Capricornio. Siento un acuario también muy fuerte. Que Dios y el universo me ayude. Las características, mi querido Capricornio. Vamos a ver las características, cariño. Es muy curioso porque estoy sintiendo un olor a moniato, ¿vale? ¿Qué es moniato, Richard? En Perú lo dicen camote, que es como una patata dulce. Y también a castañas. Es muy curioso, cariño. ¿Estás haciendo algo asado o al carbón, a la leña? Porque siento ese olor, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, siento también que posiblemente vas a estar coincidiendo con una persona que está de paso, ¿vale? Siento que con esta persona tú me dices, Richard, parece que lo conozco de toda la vida, hay mucha química entre nosotros dos. ¿Voy a tomar agua? Esta persona puede ser de elemento fuego, puede ser Leo, Aries y Sagitario. Siento que muchos de vosotros, quizás Capricornio, van a hacer un viaje y en ese viaje siento que vas a conocer una persona que va a ser muy especial para ti. Piel blanca o piel trigueña, cabello largo, negro o castaño, cariño. Te veo en reuniones, en fiesta. La carta del caballero de oros. Hay una persona, mi querido Capricornio, que se va, se marcha de tu vida, te deja en paz. Veo que esta persona renuncia a muchas cosas, quizás de repente, cariño, porque sabe que ya no tiene nada más que hacer en tu vida, mi querido Capricornio. Perdón. Esta persona puede ser alto o alta, trigueño o trigueña, cabello ondeado, puede ser que está muy bronceado, elemento tierra. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. No te rindas, corazón, porque al final el destino te va a recompensar, ¿vale? A veces hay que sacarse la venda de los ojos. Verás que todo va a ir bien. Hasta la vista y sé feliz.